Paz de Cristo, estimados hermanos y amigos, les saluda el hermano Jairama Mendoza Campo, siervos del Dios viviente, amigo suyo, hermano en Cristo. Y quiero en el nombre de Jesús saludarle a todos ustedes con la paz gloriosa de nuestro amado Señor Jesucristo. En esta noche quiero compartir en vosotros, en esta página de momentos de reflexión, un pasaje bíblico muy bonito, un pasaje bíblico que nos insta a tener fe en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 50. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Qué bueno es Dios, la misericordia de Dios es buena. Estimados amigos y amigas, el texto bíblico que acabo de leer es un texto donde se da una escena entre dos personajes, entre Jairo, un principal de la sinagoga, y Jesús, el divino maestro. Jairo estaba pasando una situación familiar muy crítica, estaba pasando un problema familiar, tenía un problema que lo agobiaba, un problema que lo entristecía, un problema que lo deprimía. Había notado de que su única hija, la única hija que él tenía, había enfermado y que el proceso de enfermedad venía poco a poco. Jairo venía consultando a los médicos, consultando diferentes médicos, pero no encontraba la cura a la enfermedad que tenía su hija. Llega un momento en que su hija se agrava y poco a poco se va agravando el estado físico de su hija. Y la palabra de Dios nos dice que Jairo hubo un momento en que estaba ya desesperado. Ya la hija no respondía a ningún tratamiento. Era una situación muy difícil para Jairo. Él buscaba de una y otra manera cómo solucionar su problema, el problema que tenía. Pero la gloria de Dios y el poder de Dios, estimado amigo y amiga, hizo que un día Jesús pasara cerca donde estaba Jairo. Jairo, cuando supo que Jesús estaba por ahí, cerca de su aldea, cerca de su lugar, él fue a buscar a Jesús. Había escuchado de que Jesús había hecho muchos milagros, había hecho muchos prodigios. Y esos milagros y esos prodigios, él había escuchado el testimonio de Jesús. Y una vez que escuchó el testimonio de Jesús, Jairo está convencido que la única salida, la única solución es buscar a Jesús. No hay manera, no hay otra solución. La situación de Jairo era una situación muy difícil, estimado amigo y amiga. Era una situación en la cual la enfermedad había tocado la puerta del cuerpo de su hija, su única hija. No tenía dos ni tres, era su única hija. Ya no tenía más esperanza. Jairo busca la única opción que tiene, la única salida que tiene, buscar a Jesús. Era necesario buscar a Jesús. Y dice la palabra del Señor Jesús que cuando Jairo encuentra a Jesús, le dice a Jesús que llegue a su casa, que su hija está agonizando. El Evangelio de Mateo habla de que la hija ya había muerto, pero en el Evangelio de Lucas habla de que la hija estaba agonizando. Y mientras tanto Jesús escucha y mira la necesidad de Jairo, Jesús no la piensa dos veces. Jesús ama a Jairo y decide voy a ir a buscar, voy a ir a solucionar el problema que tiene Jairo. Voy a presentarme. Jesús, en su amor y su misericordia, Él ama a todos los seres humanos, a todas las personas. Él nos ama a todos.
Y dice la palabra del Señor Jesucristo que Él, en ese momento, una mujer toca el manto de Jesús y recibe sanidad. Y al momento de que Jesús está platicando con la mujer, y que la mujer, y que Dios declara, y Jesús declara la sanidad sobre esa mujer, alguien le llega a decir a Jairo: ya no molestes más al maestro, ya no molestes más al maestro, porque el maestro, tu hija ya ha muerto, Jairo, ya no lo moleste más. Esa noticia, amigo y amiga, duele. Quien ha perdido un ser querido es una noticia fatal, es una noticia trágica, es una noticia en que pone a la persona perturbada en su pensamiento, en sus emociones. Me imagino a Jairo cuando escuchó esa noticia. Esa noticia golpeó a Jairo emocionalmente. Esa noticia turbó a Jairo emocionalmente. Esa noticia golpeó a Jairo, porque Jairo todavía tenía esperanza que su hija no había muerto, que su hija estaba agonizando, y él tenía esperanza que si Jesús llegara a su casa, Jesús la iba a sanar. Pero lamentablemente a Jairo le dicen esa noticia: tú ya no molestes más al maestro, ya no tienes más solución tu problema, ya no tienes solución más tu problema. No hay manera, no hay salida. Tu problema se agravó. Se agravó a tal extremo de que ya no hay esperanza. Tu hija ha muerto. Estimados amigos y amigas, algo pasa cuando Jesús está al lado de nosotros. Algo pasa cuando Jesús está a la par de nosotros. Y dice la palabra del Señor Jesús, dice el poder de Dios, que Jesús, cuando se da cuenta que a Jairo le dicen esa noticia y le transmiten esa noticia, dice la palabra del Señor Jesús, que Jesús le dice a Jairo: Jairo, no temas, Jairo. No temas, Jairo. No temas. Solo cree solamente. No temas, Jairo. No te impacientes. No te turbes. No te intranquilices. Jairo, ten fe. Jairo, ten fe que yo estoy aquí. Jairo, yo estoy aquí. Amigo, amiga, algo ocurre cuando Jesús está en nuestras vidas. Algo ocurre cuando Jesús está en nuestras vidas. El poder de Dios es el que nos alimenta de esperanza. El poder de Dios es quien nos alimenta de fuerza. Cuando más débil estamos, Jesús está allí para consolarnos, para darnos fuerza, para decirnos: sí se puede en el nombre de Jesús, sí se puede en el nombre de Jesucristo. La gloria de Dios se manifiesta. Dios es bueno, estimados hermanos y amigos. Dios es bueno. Dios es misericordioso y su bondad es infinita. Es infinita, la misericordia de Dios es infinita. Su poder es infinito. Jesús, cuando escucha a Jairo y le dice: Jairo, Jairo, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón, Jairo. Cree en mí, yo estoy aquí. Cuando Jairo escucha esas palabras del maestro, Jairo siente aliento, siente ánimo y le dice a Jesús: Jesús, Señor, ve a mi casa, que yo estoy contigo, que la gloria tuya se manifieste en mi casa. Ve a mi casa, Jairo, ve a mi casa. Estimados amigos y hermanos en Cristo, cuando Jesús llega a la casa de uno, algo ocurre. Cuando uno recibe a Jesús en su casa, en su familia, algo ocurre. Y lo que ocurre es el milagro de Dios, el poder de Dios.
El poder de Dios es el que se manifiesta. El poder de Dios es el que se manifiesta con poder y gloria. Y dice la palabra del Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Jairo, cuando llega a ese lugar, mira que todos están llorando. Pero Jesús le dice, no llores, Jairo. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Y si yo estoy aquí, la gloria de Dios mi gloria se manifestará. Bendito sea el nombre de Jesús. Hermanos y amigos, cuando Jesús llegó a la casa y la gloria de Dios llegó ahí en ese momento, él miró Jesús a la hija de Jairo, a su única hija, y le dijo, hija, niña, a ti te digo, levántate. Niña, a ti te digo, levántate. Y la gloria de Dios se manifestó. El poder de Dios se manifestó. Amigo y amiga, el poder de Dios se puede manifestar en tu vida. El poder de Dios se puede manifestar en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo. Solo tienes que hacer algo importante: recibir a Jesús, clamar a Jesús y decirle al Señor en esta noche, Señor, yo no puedo con mis propias fuerzas, yo no puedo con mis propias fuerzas, pero si usted di la palabra, Señor Jesús, di la palabra. Señor, yo te recibo en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Y yo sé, Jesús, que el milagro va a ocurrir. Padre, en el nombre de Jesús, amigo y amiga, ten confianza, ten fe en el Señor, ten fe en el Señor y la gloria de Dios se manifestará. Bendito sea el nombre de Jesús. Ten fe en el Señor. Jesús tan solo le dijo a Jairo, cree solamente, Jairo. Cree solamente, Jairo, y mi poder se manifestará. Si tienes problemas matrimoniales, Dios va a hacer la obra en tu matrimonio. Si tienes problemas familiares, Dios va a hacer la obra en tu familia. Si tienes problemas de trabajo, Dios va a hacer la obra en tu trabajo. Él va a hacer la obra. Ten fe. Cree solamente en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y la gloria de Dios se manifieste. Saludo a todos mis hermanos, amigos de la página Momentos de Reflexión. También a aquellos que nos miran en el canal de YouTube Estudiando la Biblia. Qué bueno es Dios que nos ha dejado su palabra para que por medio de la palabra de Dios nosotros tengamos fe viva, una fe en movimiento, una fe no estática, sino dinámica en el poder de Dios. Dios me lo bendiga, estimados hermanos y amigos. Dios les bendiga y en el nombre de Jesús compartamos este video con toda aquella persona que necesita de un poco del mensaje de la palabra del Señor. Quiero decirle que Cristo al que nosotros predicamos es un Cristo vivo, es un Cristo eficaz, es un Cristo no muerto, sino que es un Cristo que se manifiesta con poder y gloria. Solamente pide fe, fe. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios le bendiga a todos en el nombre de Jesús.